Está ahí Hackman, es economista y dirigente de Patria Grande. ¿Qué le parece lo que nos está contando Nicolás Gandini? Bueno, me parece lógico. Recordemos que este gobierno, no solo en la política energética, sino en general, ha tenido como criterio fundamental en todas sus políticas económicas mirar la rentabilidad empresarial de los sectores, ¿no? Y por eso tuvimos los aumentos del combustible que tuvimos en Argentina en todo este tiempo. Y cuando uno mira esas variables, ¿no? La planilla de Excel, como le decían, ¿no? Y se vuelve insensible frente a los impactos que eso tiene después en la población. Y este ministro en particular es un ministro que se ha destacado por esto, ¿no? Tiene que ver con la caída de la economía, por ejemplo, en las provincias, que sé que han hecho ustedes un estudio muy importante. Sí, de hecho en algunas en particular este tema de la energía. Nosotros hicimos un informe de actividad económica provincial, porque hace muchos años que en la Argentina no se mide, más allá del indicador general del comportamiento de la economía, qué pasa en cada provincia, ¿no? Vamos a ir por partes. Vamos Bien. a analizar Cuyo, por ejemplo. Bien. Bueno, Cuyo, Mendoza en particular, fue una de las provincias más afectadas, cayó un 5%, estamos hablando de datos del año 2006, ¿no? En la provincia de Mendoza 5%, y esto tiene que ver fundamentalmente con la caída de las exportaciones de vinos, con la apertura de importaciones, que se ha hablado mucho de esto, y también con algo que no se dice mucho en Mendoza, que también es una provincia que tiene actividad petrolera. Seguimos. Y seguimos, sí. La región Patagonia, por ejemplo, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, Tierra del Fuego es un caso particular, se perdieron 3.500 puestos de trabajo básicamente por la apertura de importaciones. Y Santa Cruz, que es interesante para entender muchas de las cosas que están pasando, fíjate que es una de las provincias que más cayó el año pasado, 5.8, y particularmente esto tiene que ver con la extracción de petróleo y gas, entre otras cosas porque YPF ha decidido orientar toda su actividad productiva a la extracción de lo que se llama el gas no convencional. Las regalías que cobra la provincia de Santa Cruz por los hidrocarburos cayó un 20% el año pasado. Esto explica por qué estas provincias son las provincias que están con más conflictividad. Sigamos con otra región. Ahora la región centro, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos. Bueno, acá se destaca sobre todo la provincia de Buenos Aires. El año pasado nosotros estimamos que se perdieron solamente, estamos hablando del sector privado y formal, es decir, el empleo en blanco, casi 21.000 puestos de trabajo, de los cuales 14.000 son de la industria manufacturera. Estos son directamente pymes que han cerrado durante el año 2006 o han despedido trabajadores producto fundamentalmente de la caída del consumo. La caída del consumo obviamente es algo que recorre absolutamente toda la Argentina, lo cual se ve tanto en la caída de la venta de supermercados como en la caída de la recaudación del impuesto al valor agregado. Estamos en la región noreste ahora. Los números sí son muy parecidos, ¿eh? La caída menos 3, menos 2,6, 2,4, en Misiones 3,4. Sí, en Misiones además tiene la particularidad que todo lo que tiene que ver con productos exportables vinculados a la producción de madera o al café, la yerba y el té han caído en el año 2006 21%. Misiones, por ejemplo, solamente 6.266 puestos de trabajo perdidos en el año 2016. Estamos hablando solamente del empleo formal, ¿no? Si uno de estos sabe que le tiene que agregar empleos que no tienen manera de registrar, que son los informales. La región noroeste. Y la región noroeste sobre todo se destaca Jujuy, 4,8%, la que más cayó. Es la provincia que más dinero ha recibido. Y al mismo tiempo es la provincia efectivamente que más asistencia... Para mantener a Milagro Sala presa, el premio para Gerardo Morales es ser, en esa caída real de la economía, haber recibido la mayor cantidad de dinero. Un solo dato de Jujuy. Despacho de cemento, que es una variable que se usa para medir, por ejemplo, la construcción, 2016 Jujuy cayó 26%, ¿no? ¿Por qué es muy importante esto además? Porque ¿Dónde se puede leer todo esto, Itaí? Esto está en el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, es muy largo. OCEPP. Si ustedes ponen eso en .com, es una página del observatorio que está publicando estos informes. ¿Y por qué es importante además, Víctor Hugo? Vos recordarás que uno de los temas de campaña de Mauricio Macri fue la situación de las economías regionales, ¿no? Es decir, él estaba muy preocupado por la situación de las economías regionales. Fue uno de los grandes argumentos para justificar, por ejemplo, la devaluación de la moneda, ¿no? Porque obviamente no te dicen devaluamos la moneda para favorecer a los ojeros, dicen por las economías regionales. Bueno, las economías regionales, que explican buena parte del comportamiento de las provincias que acabamos de ver, están
bastante peor que antes que comenzó esta política económica. Si no observé mal, no hubo ninguna provincia que se haya mantenido o que haya crecido, No. ninguna. Hay una sola que es la que menos cayó, que es Córdoba. 0,1. Y nos pusimos a investigar a ver por qué se explicaba esto. Y entre otras cosas tiene que ver con el crecimiento de un subsector de la parte automotriz. ¿Sabes qué es lo que creció la producción automotriz en Córdoba? La producción de pickups. ¿Sabes por qué? Porque así como la gran mayoría de la población perdió poder adquisitivo en el 2016 y por lo tanto puede consumir menos, ese tipo de producción, que es la que consume y demanda los sectores de mayor poder adquisitivo, aumentó la demanda y por lo tanto la producción. Una curiosidad que explica cómo se está reordenando la producción en la Argentina. ¿Podés nombrar algunos otros referentes de Patria Grande? Sí, claro, bueno, una que vos conocés mucho, hoy estuve con ella hablando de vos, Elizabeth Gómez Alcorta, que es una abogada de derechos humanos. Tiene tanto que ver con el tema Milagro Sala, la hemos entrevistado, creo Exacto. que ayer cuando se reunió con la gente de la ONU que vino. Exacto. Naciones Unidas. Que ella, bueno, trabaja históricamente en las causas de lesa humanidad y en particular ahora está tomando el caso de Milagro. Y bueno, después muchos, en general, compañeros y compañeras comprometidos con causas populares y tratando de usar también nuestra profesión al servicio de esto, ¿no? El resumen, eso... el resumen de lo que es la caída por provincia, cuando haces el balance del país, ¿qué te da? Bueno, darle los datos, esto es otra manera de medir, ¿no? Lo que mide el INDEC, que mide la actividad general. Pero estamos hablando de una caída que ronda el 3% del Producto Bruto Interno el año pasado en Argentina, en un primer trimestre de lo que va del 2007. Estos son datos del 2016. Primer trimestre que también viene en caída, aunque desacelerándose. Y bueno, las promesas de brotes verdes, de inversiones, de reactivación, no aparecen. Y es muy difícil en un país como la Argentina, ustedes lo saben bien, que si la carrera de los precios le sigue ganando a la de los salarios, que todo indica que lo que va a seguir pasando este año, es muy difícil pensar que la economía argentina se pueda reactivar. Está ahí un gusto, ¿eh? A ustedes, como siempre. Cerramos, Nicolás. Sí, Víctor, muy interesante lo que decía Itaí, esto para pensar un poco la situación petrolera y energética del país. Que por un lado tenemos, leemos en diarios, llegada de inversiones, nuevos proyectos, vaca muerta y demás, pero cuando uno ve la actividad en Patagonia concretamente, Neuquén con caída del 3.5%, Santa Cruz con 5.8% el año pasado, y lo peor es que en este año, pero está bueno definirlo porque es la realidad, la caída va a continuar y se va a acelerar. ¿Por qué? Porque YPF, te doy un indicador nada más. YPF es la mayor empresa de energía del país, es la mayor empresa en la Argentina. Este año está bajando un 25% la actividad. El año pasado la bajó un 25% más, es decir, en 2 años la caída es del 50% y esto va a replicar indudablemente en una merma y una cantidad de despidos importantes, sobre todo en Santa Cruz. En Santa Cruz tenés que pensar que en los próximos 3 meses va a haber una desvinculación, despidos, retiros voluntarios y demás de cerca de 2.000 o 3.000 personas directamente vinculadas a la industria petrolera. Entonces, cualquier tipo de reactivación hay que pensarlo de 2018 para arriba. Este año no, esto es lo que te están marcando estos números y por eso lo preocupante de la situación. ¿Qué vas a decir algo más, Itaí, sobre esto? No, coincido absolutamente. Creo que además de la falta de reactivación de la economía, es muy importante señalar, a diferencia de lo que dice muchas veces el sentido común, cuando la economía está en crisis, cuando hay recesión, hay sectores que pierden, pero también hay sectores que ganan, ¿no? Y las políticas que se están llevando adelante, además de provocar recesión, provocan transferencias de ingresos, ¿no? Por eso la Argentina este año aumentó la cantidad de ricos, ¿no? en esos rankings internacionales de multimillonarios que se hacen, porque veamos eso, es decir, cuando el país le va mal, hay algunos que le va bien. Hoy, sobre todo el sector financiero, está volando en la Argentina, pero claro, eso no produce puestos de trabajo, no produce reactivación de la economía y por tanto no produce bienestar para la población. Otra vez, muchas gracias, Itaí. A propósito de Milagro Sala, después de este tramo que es muy esperado por nosotros, con Robertito, vamos a escuchar a Dilma Rousseff clamando por Milagro Sala, que ha sido víctima hasta de torturas mientras está presa allí en la provincia de Jujuy.